Hola Fer, Pipe, ¿qué te cuentas? acá observando cómo desde tu talento creas un escenario para que el que está al otro lado observándonos obtenga lo mejor de ti y lo mejor de mí. Y creo que ese es parte del propósito de nuestra existencia, permitir que todos desarrollemos nuestros talentos. Es curioso porque no lo hemos hablado, los temas acá no los conversamos previamente. Sí hay una preparación, pero no es que digamos el esquema del podcast es este y lo vamos a trabajar así. Y tiene que ver, hace poquito Gorillaz, por eso hoy traigo la camiseta de Gorillaz, una de mis bandas favoritas, sacó disco, se llama La Montaña. Y es un recorrido y tiene unas letras muy espirituales. Es curioso porque ellos siempre han sido muy políticos, pero bueno, tienen como una búsqueda ahí. Y en una de esas canciones habla como de una relación con el padre, con el papá, en una situación quizás de muerte, sí. Y lleva al territorio de, como decir, algo de, yo no sé si te sientas orgulloso de mí o si haya cumplido como con tus expectativas. Y el hacer las cosas, yo me pregunto, por ejemplo, con todo esto, si mi mamá se siente orgullosa de mí, si mi papá se siente orgulloso de mí. Y a partir de eso, tengo la pregunta y el tema de hoy. ¿Cuál es la pregunta y cuál es el tema de hoy, Pipe? Es que conversemos acerca de esas cosas que nosotros hacemos, para qué las hacemos o para quién las hacemos. Si es en una búsqueda de aprobación o si es en una búsqueda de realización personal. Pues es de los dos. Es de los dos. O sea, el niño por naturaleza que quiere la aprobación de su papá y la aprobación de su mamá. Cuando nacemos a este plano, el niño que es libre, que es inocente, que viene con todo esto, llamémoslo así, limpio, borrado, trae una historia de ADN de su papá y de su mamá. Creo que lo primero que busca es aprobación. Y creo que antes de venir a este plano, nosotros les pedimos permiso a papá y mamá para entrar en este campo familiar. Y cuando ellos nos dan la aprobación, entramos. Entonces, ¿cuál fue la primera expectativa que tuvo el alma ante papá y mamá? ¿Una aprobación? Una aprobación. Listo, y está bien. Y es que las cosas, si tú las miras que el niño busca aprobación, está bien. ¿Cuál sería la función del papá? Orientar, quizás ser Para guía. que esa alma, ese niño, se realice. Esa sería la función de papá y mamá. ¿Sí? Es orientar, no buscar la realización del niño, porque, y lo he visto mucho, la señora profesora deja una tarea para el niño, ¿cierto? Sí. X tarea, haga un dibujito el típico, espere, el mapa de Colombia con sus cordilleras. Ya. ¿Sí? Sí. Típico tareita de colegio cuarto de primaria. ¿Sí? Y puede llegar el niño con el mamarracho, ¿cierto? O puede llegar el niño con la mega maqueta superestructurada, colores, relieves, tercera dimensión, o sea, hecha en impresora 3D. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que somos profesores y no tenemos ninguna información acerca de quién realizó la maqueta. Te voy a poner dos casos. Y es que
está el profesor recibiendo a los papás en la puerta, ¿cierto? Y viene el niño con la hojita de media cartulina ahí, ¿no? Con su mamarrachito, ta, ta, ta. Niño feliz, ¿cierto? Ahí aún no hay nota, ¿no? O quizás un niño cansado, ta, 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 y un papá feliz. ¿Sí? En segunda escena viene el niño, también cansado, ¿sí? Él generalmente no va cargando la maquetica, la va cargando el adulto, ¿sí? Para que no se dañe. Sí, Sí. sí, súper feliz, súper, ¿sí? Ahora, ¿quién está realizado? El papá. El papá. Solamente, y no vamos a juzgar al papá, solamente que tardó 25 años o 20 años o 30 años, dependiendo de la edad, en sentirse realizado. Porque ese papá que lleva la maqueta está copiando un modelo que aprendió de un papá, que muy seguramente también le ayudó a hacer la maqueta o se le hizo la maqueta. O de pronto es un papá que está buscando cumplir el hacer la maqueta que deseaba que su padre se le hiciera. Sí. Entonces, al final, el papá, ¿cuál es la función del padre? Apoyar al hijo en la realización. A que él se realice. Es fácil, papás, que enseñan a sus hijos a montar en bicicleta. Llega un momento en que hay que soltar el asiento de la bicicleta. Esa es la función de un papá. Y de ahí en adelante ser espectador. Y ser espectador y coequipero de un hijo que se está realizando. Entonces, muy seguramente, Pipe, respondiendo a tu pregunta, cuando tu padre o tu madre vean este video, en cualquier tiempo y en cualquier espacio, porque sé que los dos están vivos, así sea en este plano o en otro plano, fijo se van a sentir orgullosos de ti, porque se van a poder ver en ti. Tú eres la maqueta de ellos. Y esta pregunta obviamente tiene un trasfondo, porque conociendo muchos casos y yo creo que hay muchas personas que están viviendo una realización ajena. Es decir, que lo que están haciendo o el camino que han decidido tomar no es por un gusto propio o por un sentir propio que digan, oiga, es que yo quiero ser, va a ser cualquier profesión aleatoria, publicista. No es el sueño de ellos, sino es lo que dictaron sus papás porque ellos de repente querían ser publicistas o son publicistas y quieren que el hijo sea. Es como el abogado que Ajá. mi familia es de abogados, entonces mi hijo va a ser abogado como su papá, como su abuelo. Sí, claro, es ahí donde vienes a obedecer, llamémoslo así, hay un pacto de obediencia. Y tú vienes a un campo familiar donde obedeces que otros marquen tu misión, tu realización. Los efectos de eso siempre se ven. Los podemos ver, yo creo que los podemos ver mucho los he visto mucho en el fútbol. Hay futbolistas famosos que primero hicieron una carrera por darle gusto al papá, ¿sí? Así como también hay muchos, digamos que esos son casos de éxito, pero hay muchos casos de éxito donde una persona pues, vive frustrada en un trabajo que no era el que quería, solamente era que quería darle gusto al papá. Pues esa persona todos los días tiene la oportunidad de decir, oye, ¿cómo me daría gusto a mí? ¿Cómo puedo hacer un giro a mi vida? No necesariamente tiene que ser estricto, no tiene que ser la derrapada, pues, sino, oye, ¿cómo empiezo a dar gusto a mí? ¿Cómo comienzo a vivir mi vida a partir de lo que tengo? Porque de una u otra manera eso que has construido, pues ya es válido, ¿sí? Y también tendemos eso, mucho invalidar lo que los papás quieren para nosotros. Y en últimas, conectando con nuestro podcast anterior, los papás vivimos con muchos miedos que exteriorizamos a través de los hijos. Cuando un papá le dice al hijo no salga, muy seguramente es el miedo el que está detrás.
¿Hay El alguna miedo a que mala le pase, experiencia, sí. alguna situación o algo que... No, no vayas a ser cantante, ¿sí? Eso no. Está hablando del miedo. ¿El miedo qué? Pues que de pronto el hijo Fracase. fracase. Y que como él no tiene ese papá no tiene las habilidades en ese campo de la actuación o de la medicina o del canto, pues no puede ser el salvavidas del hijo, porque creemos que ser papás es ser salvavidas del hijo. Papá igual Salvador. Y no. Sí, O no. sea, Papá es un apoyo, papá es una bendición, así como una bendición es el hijo, igual la mamá. El papá y la mamá son unas bendiciones, o sea, son unas bendiciones para sus hijos, lejos de ser los salvadores. De hecho, hay muchos casos en que se invierte la tortilla y el hijo termina siendo ser el salvador del papá, porque el papá no fue capaz de ponerse, hacerse responsable de él y los hijos terminan siendo los salvadores del papá o de la mamá. El hijo que no se va de la casa porque ¿con quién dejo a mi mamá? ¿Con quién dejo a mi papá? Y esto es un trabajo de equipo. Y podemos observar nuestra vida familiar como un equipo. Y nuestra vida familiar es perfecta, como sea, con las disfunciones y con las cosas que no nos parecen tan chéveres. Así la elegimos antes de venir acá. ¿cómo puede ser algo que es complicado, que tiene circunstancias complejas, cómo puede ser perfecta? Porque en el imaginario, o sea, perfecto es impecable, así, todo pulcro, donde todo fluye, donde la comunicación es idónea, compacta. Es que el imaginario está siendo construido por los medios. Volvemos al mismo tema. Betty la Fea te construye la familia ideal. ¿Sí? La familia ideal no existe. No existe la familia ideal. No existe el hombre mega exitoso y la mujer mega exitosa y los niños juiciosos, peinaditos. Sí, decían las abuelitas, en todas partes se cocinan habas. ¿Sí? Una forma de decir, en Decir que todo lado hay todo, problemas. y en todo lado hay retos y en todo lado hay alegrías. Eso no quiere decir que la persona que viva en un barrio de menor categoría que el otro, pues no tenga sus momentos de felicidad, que no tenga sus momentos de oportunidad, que no tengan sus momentos de conocerse. Todo eso es ideario de las situaciones perfectas solo existe en la televisión. ¿Sí? Porque te lo aseguro, así como te va a poner nombres bogotanos, y perdóname el que no sea Bogotá, así como en El Chicó hay una persona feliz, también lo hay en Patio Bonito. Una persona que se está disfrutando un café. Para ser feliz solo se necesita actitud, querer serlo, ¿sí? Querer vivir la experiencia. Solamente que uno eligió un camino para transitar esta realidad en el tiempo. Hago un pequeño paréntesis aquí rápido y es, hoy nos estamos tomando un rico café, pero si usted tiene una marca de café y quiere que acá le hagamos una publicidad, bienvenido sea. Claro. Aquí somos súper tinteros. Acá hoy estamos tomando café de una finca en Choachí. Café local, no tiene químicos, es orgánico y es tostado en casa y molido en casa. Es una delicia. Genial. Acto seguido, mira que todo esto me hace acordar. Hace poquito volvió a Netflix en una serie icónica que yo vi cuando yo era niño, se llama Smallville, y es la juventud de Superman. Sí. Hay un detalle que me parece curioso y es que el papá de Superman todo el tiempo es sonriente y todo el tiempo es como el papá perfecto. Yo no sé si lo hicieron a propósito en la serie, pero como que ese contraste, digamos, viene el hijo con circunstancias porque él no puede revelar su poder. O sea, es un niño especial. Es un niño especial que tiene superpoderes y el papá dice, no Ajá. podemos permitir que lo descubran porque si no le van a caer encima. O sea, Sí. es el papá protegiendo al hijo. O sea, el papá siendo el Superman de Superman. Me llama la atención dos cosas. La primera, que dentro de esa protección que él está haciendo con Clark por sus superpoderes
y no necesariamente un superpoder es la fuerza o el poder volar. A mí me parece que los dones son superpoderes que tenemos nosotros. Como que lo va limitando y le va cerrando oportunidades. Arrancando la serie no lo deja jugar fútbol americano por temor a que vaya y lesione a un... Pero lo otro también es que el man, ante circunstancias que son rudas y complejas que está viviendo Clark Kent, él es tranquilo. Mira que recuerdo una llamada de un alumno mío hablándome de su hijo y me doy cuenta en la conversación que ese papá tiende a hacer todo por su hijo. ¿Sí? Y yo le decía, cuando tú haces las cosas por tu hijo, es el mismo efecto de que si tú le enyesaras un brazo que no está partido. ¿Qué sucede con ese brazo? ¿Qué sucede con ese niño? El movimiento del brazo se atrofia. Se atrofia. Se daña. Y resulta que nosotros venimos a expresarnos en nuestra totalidad individual. Y el papá, desde el miedo, lo va a querer limitar. Porque va y se pega, va y se enferma, va y le pasa algo, va y... ¿sí? Y dependiendo del grado de, llamémoslo así, de enfermedad mental, de virusiada mental que tengas, eso proyectas para tu hijo. Y me va a poner un poco ácido. Puedes proyectar accidentes y cosas terribles para tu hijo. Y por eso no lo dejas salir, por eso no lo enseñas a coger un bus, por eso solo tiene que salir en carro, por eso solo no puede pasar de la calle 80 o de la calle 26, y por eso hay gente que le tienen los zapatos AirTags a los hijos para saber en dónde están, porque desde el miedo están proyectando eso, ¿sí? Y conscientemente lo que están haciendo es limitando a un ser humano, es decir, poniéndole un yeso gigante. Obvio, hay que cuidar a los hijos, no estoy diciendo que botarlos al mundo. Simplemente hay que tener un balance, ¿sí? Y porque hay que crear el hábito desde la responsabilidad, ¿sí? Eso no quiere decir, no, venga, mi hijo, váyase a San Victorino ¿sí? A las 8 de la noche a ver qué pasa. No, hay que crear hábitos responsables. Hay un símil que me gusta mucho y es en la naturaleza, en los leones. El cachorro macho está con la manada, ¿sí? Cuando ese cachorro macho se está convirtiendo en adulto, es la mamá, es decir, la leona, la que lo pega a una cascada para que se vaya. Lo expulsa de la manada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el papá lo empieza a olfatear, entonces ya no lo olfatea como mi hijo, lo olfatea como ¿qué? Como otro rival. Macho, y lo toma de rival. Entonces cuando el papá macho lo toma como el rival, lo casca y es peor para el cachorro que está creciendo, ¿sí? Y a ese cachorrito pues le toca experimentar, crear su propia área donde se alimente y encontrar su propia manada. Y eso lo hace la naturaleza. La naturaleza permite que el cachorro explore. El águila igual. El águila bota primero desde poquito al pajarito hasta que toma vuelo por sí misma y hace su camino, ¿sí? Sin embargo, nosotros somos más apegados. Somos muy apegados a los hijos. Somos muy apegados a lo material. Y parte de este reto existencial también está permitir a los hijos dejar ser, ¿sí? A mí hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, en las familias antioqueñas, que puede ser un plus o una carga. Puede ser bueno, puede ser malo. Sí, depende cómo lo veas. Pero imagínate que las familias antioqueñas, siempre el núcleo es la abuelita y ese núcleo va pasando a la mamá y a la mujer de generación en generación, y es el núcleo de la familia y no es extraño ver a todas las familias reunidas, 50, 60 personas en una familia. Sí, obvio, hay cargas y hay desbalances y todo. Sin embargo, al final todos somos un campo familiar, ¿sí? Y hablando del campo familiar, el campo familiar eres tú
eres tú, es la pareja, son los hijos, son los nietos, ¿sí? Hasta, digamos que 4 generaciones, igual de para atrás, entonces los abuelos, los bisabuelos, los tíos, los primos, eso es un campo familiar. El campo familiar es nuestra red de apoyo. En nuestro campo familiar están todas las historias de nuestra familia, las resueltas y las no resueltas. Podemos tener el tío rico, el que ha logrado superar, por ejemplo, la riqueza. Podemos tener el tío divorciado que superó un divorcio, superó un problema familiar y logró pasar al otro lado. También tenemos la prima que ha viajado a Estados Unidos. O sea, es una red de apoyo donde podemos tener información de cómo hacer cosas. Podemos tener el tío panadero que llamamos de vez en cuando, tío, déme la receta para hacer una mantecada. ¿Sí? Esa red está diseñada para tu soporte, para que tú obtengas información. También tienes la información de lo que no hemos logrado, ¿sí? De lo que no hemos logrado como campo familiar. Y resulta que en la actualidad muchas personas, muchos psicólogos o vecinos o la señorita allí, el coach, recetan que para los problemas familiares el divorcio. ¿Cómo soluciono los problemas en la casa? No, divórciese. Pues la fácil, se parece, o sea, Se parece. si algo está, y eso es muy común, es decir, si a mí se me cae la orejita del vaso, es más fácil botarlo que pegarlo, o sea, estamos en la época del tire. Del tírelo y listo. Bote. Hay asuntos donde yo digo, oiga, el divorcio es la solución. O sea, si yo te golpeo todos los días, hombre o mujer, ¿sí? Que se golpean, pues hay casos. ya no hay cómo. Si, hombre, este es un enfermo sexual, abusador, etcétera, ya eso no tiene rescate, ¿sí? En la mayoría de los casos, digamos que ya lo he intentado, hágale, divórciese. Sin embargo, si te vas a divorciar, hazlo como lo hacen las células. Resulta que hay algo muy bonito y es que las células tienen un sistema que se llama mitosis. Sí. La mitosis es que se separa en 2 y eso es como separarse en amor. Entonces cada unidad es una unidad independiente. ¿Ya? Hubo mitosis, no se rompió el campo familiar. Una separación violenta que trae, una separación agresiva que trae la ruptura del campo familiar. Y es que se crean 2 bandos, ¿sí? Los amigos y los enemigos. El team y el otro team. Los aliados sí. Y realmente ese campo familiar sufre ese desbalance, sufren los hijos, nietos, tíos, primos, todos sufren. Entonces, amigo, amiga, separarse es una opción. El divorcio es una opción. Hazlo en amor, hazlo en mitosis, rompe bien la célula, que la célula se separe, no que se rompa. Cuando tú rompes la célula, los destrozos en el campo familiar son tremendos. Sí, vuela para todo lado. Vuela para todo lado. Y entonces volvemos al centro de la familia. Eso me gusta de las familias paisas. De las familias paisas, que es una región de Colombia. Y es que se reúnen, hay núcleo. Y yo creo que en un podcast lo dije, hay que recuperar nuestros abuelos. Que nuestros abuelos y que nuestras familias sean el punto focal de todo un campo familiar. Así sea una reunión al mes, al semestre, que nos encontremos todos. Hay que compartir las historias y hay que recuperar las historias de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestros tíos, de nuestras familias. ¿Para qué? Para honrarlas, respetarlas, para aprender de ellas, para recuperarlas, para restaurarlas, ¿sí? Hay familias que traen temas de alcoholismo generacional. Una manera de recuperarlas es en el núcleo familiar. ¿Qué causó? Y en serio, y cuando tú en tu familia estudias tu campo familiar, puedes llegar a respuestas que te van a parecer locas, pero sanadoras. Y en últimas, la familia es en serio el escenario perfecto para la evolución y para la sanación. Y estamos permitiendo que el trabajo, las obligaciones, nuestra incapacidad de perdonar rompan nuestros núcleos familiares. Y yo creo que ese es un buen mensaje para el día de hoy.
Pipe. El padre es un asistente del hijo en que se sienta en su realización. El hijo, ¿cierto? Es un motor para ese padre en su propia realización. Al final cada quien se realiza independientemente, solamente que ocupamos el lugar. El papá es el papá, el hijo es el hijo, el abuelo es el abuelo es el centro de información. ¿Sí? Las tías son súper importantes. Las tías son los medios de comunicación en un campo familiar. ¿Sí? Los tíos son el ejemplo, bueno o malo ejemplo. ¿Sí? Si yo soy alcohólico, oiga, pues pude tener problemas en mi infancia y mi manera de resolverlos fue a través del alcohol. Fue el alcohol. Y de pronto esa es una manera de enseñar al otro cómo no se hace. Pero no deja de ser mi tío. O sea que en retrospectiva y recogiendo todo lo que hemos conversado, es venir a hacer un proceso de experiencia, estar aquí experimentando, probando, y no en una búsqueda constante de aprobación externa, sino más como de seguir un lineamiento que... Es que la aprobación, al principio cuando eres niño buscas la aprobación del padre. Y si tu padre te da aprobación, y si tienes un papá sano y te aprueba y te libera y está contigo y te apoya, ¿sí? Sí. La siguiente aprobación, ¿de quién es? ¿De la mamá? La tuya propia. Ok. Porque cuando hablo de padre, madre. Ok, sí. La tuya propia. Porque es tu conciencia la que te aprueba. Y, oye, y muy seguramente, si tú tuviste un papá que te apoyó, que te aprobó, ¿sí? Cuando tú te equivocas, un papá sano, ¿qué te dirá cuando te equivocas? Te da un feedback, te corrige. Te corrige, te dice, oye, mira, te equivocaste en esto, mira, esto salió mal. No castigo. No castigo, te corrige, ¿sí? Es que el castigo yo creo que es la última opción. Y te dice, inténtalo de nuevo, lánzate hasta que lo hagas mejor. Eso hace un papá sano. Entonces, cuando ese niño que tuvo un papá sano, que le pudo transitar al niño a que lo hiciera mejor, ese niño cuando es adulto, cuando se equivoca, ¿qué hace? Conscientemente empieza a corregir, corrige. El que no tuvo un papá sano se reprime. Y una cosa es reprimirse, otra cosa es corregir. Yo creo que de eso estamos plagados. O sea, de represión. De personas que la tienen muy clara y son autocríticos y tienen la capacidad de reorientar y continuar. Y otros que se reprimen, se encogen y quedan... Hasta que se vuelven pequeñitos. Y acá tenemos en serio 7.000 millones de héroes, 7.000 millones de Superman. Y no nos permitimos brillar por la autorrepresión. Y la autorrepresión inicia con frases como, ¿será que mi papá aprueba esto? ¿Será que mi mamá aprueba esto? A pesar de que ya eres un adulto. ¿Cómo me van a ver los demás? Mis amigos. Dirán que me la fumé verde. Sí, si yo llego con esta idea, de pronto van a decir que estoy loco, que me chaveteé. Sí. ¿Cuántas ideas se mueren en el que dirán? Claro, ¿cuántos pasteles de queso se han muerto en el intento y no los hemos podido probar? Porque la persona que nació con la misión de hacerla, se reprimió. Creo que hay mucho por reflexionar y pensar. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Mira, lo primero es crear un campo de conciencia. ¿Y cómo creas tu campo de conciencia? Y es sin juicio. La conciencia no juzga. La conciencia no te dice si eres bueno o malo. La conciencia simplemente te da un feedback para tu experiencia, para que lo puedas hacer mejor.
La conciencia es una conexión mente-corazón, donde a pesar de que te marque error, te sigues amando y lo vuelves a intentar. Respirar. Respira. Antes de juzgarte y tratarte mal, respira. Antes de reprimirte, respira. Libérate, date la oportunidad. Este planeta es de infinitas posibilidades, de infinitas oportunidades. Tú eres una oportunidad del Creador para traer una nueva información o para traer una nueva creación a este plano. No te limites. Sé ilimitado. Mecánica para el alma es una herramienta diseñada para potenciar a cada ser a una mejor versión de sí mismo. Con lo que trajo, no para desechar, sino para potenciar lo que traemos. Y cuando potenciamos lo que traemos, podemos crear una nueva experiencia de esta vida y podemos crearle una nueva experiencia a nuestro campo familiar. Podemos sanar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Podemos crear de nuevo. Esa es la historia de Mecánica para el Alma. Fer, gracias. Gracias, Pipe. En nuestro video vas a empezar a encontrar nuestros números de contacto, nuestros correos electrónicos. ¿Con qué fin? Vamos a empezar a dictar charlas, conferencias a nivel nacional inicialmente. Desde hace 6 años, desde el 2020, presto sesiones individuales a personas en Colombia y fuera del país. Si quieres más información, ahí vas a encontrar nuestro WhatsApp y puedes obtenerla. Sin embargo, si solo quieres quedarte en esta información, hazlo. Respira, atrévete. Y recuerda, somos infinitas posibilidades. Salud. ¿No hice tinto con salud con tinto? Ay, claro, el tinto da salud, el tinto tiene un montón de beneficios para la salud. Esto sí da salud. Sí, bueno, a mí me gusta el tema de que no tiene químicos ni venenos ni nada de esas cosas. Esto es rico en antioxidantes, entonces disminuye el riesgo de cáncer. Okay. Ayuda al sistema cardíaco. Okay. A las mujeres les ayuda con el tema del cáncer de seno, ¿Sí? en temas posmenopáusicos. A reducir, sí. Bueno, yo estoy recolectando el pozo del café para las matas. Ese es un buen, sino que el pH es muy alto. O sea, toca. La acidez. No, o sea, no le puedo echar todos los días. No, y no a todas, hay que saber a cuál se le eche de cuál. Estuvo bacano. Fluyó, fue como de media hora. No, pero igual hay muchos pedazos de corte.